Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz lunes. Comenzamos la semanita. Mira, lo siento, pero es que no me han dejado ni darte las gracias eh, por estar aquí, ni desearte feliz semana, feliz vida, ni preguntarte qué tal el vídeo de la luna de ayer. Nada, nada, ya está. El loco y sota de copas, así, ligerito. Vale, bueno, energía del día, el loco y sota de copas. Es que de verdad han saltado de una manera que es que ni he hecho aposta. Bueno, yo decía ayer, de hecho, en el vídeo este de la luna llena, yo decía que para mi sentir siempre, mi sentir, mi opinión, que no es la verdad, es mi opinión, mi sentir, que sería interesante que despidiéramos, que cerráramos con gratitud, con ligereza, como lo haría el loco. Y aquí está el loco. Vale, efectivamente, el loco y sota de copas yo creo que es un recordatorio de todo esto que hablamos ayer. Si no tuviste ocasión de ver el vídeo, pues te invitaría a que lo vieras. Y si no, pues te cuento, si no te apetece verlo, directamente te cuento que el loco y sota de copas nos está invitando hoy a abrirnos camino desde la ligereza, la inconsciencia sana, la apertura de mente, la apertura, perdón, la apertura emocional, la apertura espiritual, todo lo que tiene que ver con la limpieza en el sentido de dejar atrás lo que no me va bien, dejar atrás lo que me hace sentir mal, dejar atrás lo que yo siento que ya no es sano para mí, dejar atrás lo que va en contra de esta sota de copas que tiene mucho que ver con el loco, porque la sota de copas es como nuestro niño interior, nuestro niño o niña interior, lo que somos por dentro, la personita que existe dentro de nosotros. Las sotas siempre son, dentro de las figuras de la corte que se llaman sota, caballo, rey, son lo más pequeñito, el niño, la niña, el adolescente, o incluso, ¿por qué no?, la persona adulta pero muy joven todavía, que tiene toda una vida por delante para experimentar, que está muy verde en el buen sentido de la expresión. Y esa ilusión, esa frescura de la sota de copas tiene todo que ver con la frescura, la ilusión del loco. El loco representa el espíritu libre, representa nuestra presencia en la tierra como un ser espiritual que viene abierto a vivirlo todo, a no juzgar nada, a experimentarlo todo, a dar las gracias por todo. Viene dispuesto a, incluso, ¿por qué no?, a que le hagan daño, a hacer daño. El loco viene a jugar a este plano, viene a jugar al juego de la experiencia humana, y dentro de la experiencia humana también están los malos momentos, las cosas menos agradables, etcétera. Entonces, el loco acepta todo eso. Cuando tú haces ese ejercicio de aceptación y tú te mentalizas de que la vida no está hecha o no tiene por qué estar hecha para que tú seas feliz directamente o únicamente, exclusivamente. La vida no está hecha para tu comodidad puramente. La vida está hecha para ser vida, y la vida también representa, pues eso, lo que decimos, incomodidad, etcétera. Cuando tú aceptas eso, el loco tiene la particularidad o te puede hacer llegar a eso. De hecho, es la energía que nos están, a mí primero. Lo que pasa es que a mí me cuesta poco con este hombre porque él aparece y ya, o sea, él sabe que conmigo lo tiene todo ganado. La energía que nos están intentando integrar hoy es de esa absoluta aceptación de la vida. Cuando tú aceptas eso, la vida sí se vuelve cómoda, la vida sí se vuelve fácil. Cuando tú aceptas que la vida no es fácil, se hace más fácil la vida. Si estamos, porque somos humanos todos, yo también, obvio, ¿no? Si estamos en plan de no acepto esto de la vida no me gusta, la vida va a seguir siendo. A la vida le damos igual en ese aspecto. Creo que era Carl Sagan el que decía que al universo el hombre le da igual. Y como tal es cierto, el universo le da igual. Las explosiones en el universo, los finales y principios de estrellas, todo eso se va a dar igual. Que yo esté de acuerdo o no, al universo le toco un pie. Entonces, la vida funciona así, y eso es lo que yo creo que el loco nos está pidiendo que hagamos hoy con esta sota de copas. Que lleguemos a nuestro interior más auténtico, que nos demos cuenta de qué es lo que nos hace vivir la vida sin juicio, vivir la vida con total aceptación, dentro de lo posible. Volvemos a lo mismo, somos humanos y nos podemos permitir un ratito de humanidad en ese aspecto, pero luego, por favor, lo más rápido que podamos, así nos demos cuenta, volver a estar intentando elevar la vibración y volver a estar en nuestra mejor disposición para con la vida.
Eso no significa que no te puedas enfadar, que no nos podamos enfadar, no significa que no podamos sentirnos mal, nada que ver. Significa que aceptemos eso también como parte de la vida, ¿sí? No sé quién era el que decía que si quieres la rosa tienes que aceptar las espinas. Entonces, lo dicho, energía del día muy conectada con esa energía lunar, de ese interactivo, por lo menos para mi sentir, como siempre, coméntame, por favor, ya sea aquí o por un correo electrónico, o lo que tú sientas, coméntame qué te hace sentir. Esta combinación además es bonita de ver, a mí me encanta, o sea, es como, son como un paréntesis entre ellos dos, son como un paréntesis de realidad, fíjate lo que te digo, y lo digo con toda la conciencia del mundo, que claro, el loco, lo que es lo loco, lo que es la locura, todo eso, tradicionalmente además, o por lo menos tradicionalmente, se posiciona del lado de lo irreal. De hecho lo decimos, no, ese está loco, esa está loca, eso es una locura. Y lo decimos como algo que no tiene sentido, como algo que no es real, etcétera. Y para mí es todo lo contrario. Esto es la vida, esto es un paréntesis dentro de la vida y lo que sí que no tiene sentido es que intentemos racionalizar la vida, controlar la vida. De hecho, ayer aparecía esto también no me acuerdo qué grupo de signos, pero aparecía que no hay que intentar controlar la vida, sino ceder y dejar que la vida vaya siendo, porque la vida va a ser, como te decía, lo que tenga que ser, lo que quiera ser, porque así es. Así que muchísimas gracias por estar aquí, te deseo muy feliz semana, te deseo que conectes mucho con esa energía del loco, que no le tengas miedo a la locura, todo lo contrario, el loco en verdad es muy cuerdo, en verdad tiene mucha sabiduría. El loco es que es el niño, es nuestro niño interior, es nuestro ser, que es el que sabe, es la sota de copas, es la parte nuestra que realmente sabe, pero que justamente porque sabe, no se pliega ante la razón, no se pliega ante lo que se supone que es lo correcto, no se pliega ante lo que se supone que se tiene que hacer. Hay que estudiar esto, hay que trabajar aquí, hay que hacer esto, hay que hacer aquello otro. Y luego, normalmente cuando haces eso, que tú no has sentido, porque si tú lo sientes está genial. Voy a trabajar en esto, voy a estudiar esto porque yo lo siento. Pero cuando hablamos de ese plegarnos a la razón y a lo que se supone que se tiene que hacer, a lo que se supone que es correcto, al final nada sale bien. Y esto lo llevamos siglos viendo. Personas a las que les han dicho tienes que estudiar esta carrera porque eso es lo que da dinero, y luego son infelices y luego a lo mejor hasta ni dinero tienen, luego a lo mejor hasta les sale el tiro por la culata y realmente tampoco son abundantes en el sentido puramente económico, y si son abundantes en el sentido puramente económico no son abundantes en el sentido humano, están frustrados. Yo es que quería hacer otra cosa, pero a mí me dijeron que tenía que hacer esto y aquí estoy. Esa realidad, esa certeza es a la que se opone el loco, y máxime si viene acompañado de la sota de copas. Bueno, me encanta, me parece una manera preciosa de empezar semana, que además es una semana que ya te digo, tiene mucho que ver para mí con este trabajo que estamos haciendo, esta conciencia que nos hicieron tomar ayer de la luna llena en Géminis. Y tiene mucho que ver también con este momento que estamos viviendo de cerrar años, cerrar ciclos, etcétera. Así que a ser valientes, a ser felices, a ser locos, porque de verdad yo creo que para eso hemos venido. Pero una vez más te digo, esta es mi opinión, no es la verdad. Muchísimas gracias, feliz vida, hasta mañana.